Dios les bendiga, hermanos. Si quieren pueden tomar su lugar. Y ahí donde están, hagamos una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la hermosa oportunidad de estar juntos adorándote. Asimismo, Señor, te pedimos que seas tú poniendo las palabras en mi boca y que tú nos hables. Queremos ser esos siervos que escuchan y que prestan atención y que ponen por obra lo que tú les hablas. En el nombre de Jesús, yo te pido que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para glorificar y exaltar tu nombre. Amén. Si yo les hiciera una pregunta de quién se considera un buen creyente, un creyente eficaz, levantemos nuestra mano si se cree un creyente, conoce la Biblia, asiste regularmente a la iglesia, pone por obra lo que aprende. ¿Amén? ¿Alguien? Ahora les hago otra pregunta. Espero ver más manos levantadas. ¿Quién es un discípulo de Jesús? ¿Quién levanta la mano? Amén. El día de hoy estaremos observando con detenimiento esos dos conceptos y tratando de darle un poquito de significado. Primeramente, hagamos la lectura bíblica que se encuentra en sus boletines y si no, se las recuerdo, es Lucas 9 del 23 al 26. Lucas 9 del 23 al 26. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y me puse a meditar sobre la palabra de Jesús cuando comienza a decirles, sígueme. Actualmente cualquiera que maneja redes sociales podría llegar a devaluar esa palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos followers o tenemos seguidores en nuestras cuentas. Y un seguidor simplemente ve lo que ponemos. Un seguidor se entera de lo que tenemos ahí y si acaso pues le pone me divierte, me encanta, me enoja o me entristece. Y si tenemos Twitter pues nada más le pone el corazoncito o lo retuitea, creo que se dice así. O si está en Instagram pues también le pone su corazoncito. Y por eso tal vez la palabra sígueme, si estuviéramos hoy en día, tendría un significado completamente diferente al que Jesús emplea. Y por eso me empecé a meditar sobre la palabra sígueme. Porque yo me acuerdo que cuando las redes sociales empezaban a tener auge, había gente que ponía, sígueme y te sigo, y no sé qué, porque la gente quería ser conocida. También vemos muchos seguidores de grupos musicales, vemos seguidores de personas, vemos seguidores de políticos. Y normalmente cuando somos seguidores es porque coincidimos en algún punto. También cuando alguien se destaca, yo recuerdo mucho cuando había las modas así como de los emo, todos se caracterizaban porque se tapaban su ojo con el cabello y hacían tales o cuales cosas. Y era una moda urbana entre los jóvenes, los que tienen el rango entre veintitantos y los 13, 14 entenderán más ese concepto. Y yo creo que los papás también, porque lo debieron haber observado en sus hijos. Había cosas que los caracterizaban. Había algo que los identificaba como seguidores de tal o cual tendencia. Y bueno, nosotros somos seguidores de Jesús. Amén. La primera cosa a la que Jesús tal vez se alborotó mucho o le hizo mucha pelea fue a un tipo de creyentes que estaban,
presentes y dándole pelea, y eran los fariseos. En la célula de los jóvenes meditábamos sobre los fariseos, y la verdad es que yo creo que últimamente o a lo largo hemos satanizado a esas personas, pero a decir verdad eran estudiosos de la ley, y ellos creían que la practicaban, simplemente su corazón se había desviado. Eran personas que a lo mejor como nosotros, a sus fuerzas, intentaban amar a Dios y querían honrar a su Dios, y hacían lo posible. E incluso querían que otros escuchasen lo que ellos hacían. El problema no era sus ritos, el problema era cómo lo hacían o qué se destacaba de ellos. Por eso, en base a esa línea, y no olvidándonos de los fariseos, y recordando que todos podríamos decir que somos fariseos en potencia y tenemos alguna posibilidad de llegar a convertirnos en uno de ellos, acerquémonos a la Escritura. El primer punto dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto implica un deseo. Nadie está obligado. Si alguno de nosotros quiere venir, todos decimos, bueno, yo recibí a Cristo en mi corazón y yo le dije sí. Ok, dijimos, sí, Señor, quiero ir en pos de ti. Estoy dispuesta. Pero ok, todos hemos dicho que sí a ese llamado. Entonces, debemos seguir los siguientes términos que vienen a continuación. El primero de ellos es, niéguese, ¿a quién? A sí mismo. Y negarse a sí mismo no es nada más decir, no, yo ya no soy Celia. Implica la voluntad, nuestra voluntad. La voluntad que nos hace decir coloquialmente, mis chicharrones truenan cuando nos retan. Esa voluntad, lo que yo soy, mi yo, mi ego, toda esa humanidad que está presente en cada uno de nosotros. Niéguese a sí mismo implica que su yo sea minimizado y que Dios sea exaltado. Pero solo va a ser a través de yo he decidido, seguir a Jesús y me niego. Ya no vivo yo. Celia ya no toma las decisiones. Ahora las decisiones se toman a través de la voluntad del Padre. El otro punto. Bueno, antes, acompáñenme a 1 de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora acompáñenme a Romanos 6. Romanos 6, 11. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, tendremos que morir y seremos muertos a nuestro pecado. Hemos sido muertos al pecado y hemos sido vivos por Jesús, por su sacrificio. El siguiente punto es, y si sigue conmigo la lectura, le invito a que se regrese a Lucas 9. Regresémonos a Lucas 9. Estábamos en el 23. Amén. El siguiente punto, después de negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz cada día. Esto significa que tendremos que tomar el ejemplo de Jesús sacrificial todos los días.
que no importa lo que cueste el llevar la cruz de Jesús en alto, que tendremos, al igual que morir a nuestras pasiones y deseos, tendremos cada día que ser capaces de sufrir y gustar tal vez la muerte si nos fuesen necesarios, porque seríamos bienaventurados, hermanos. Hay una versión de Dios habla hoy, de Lucas 23 y 24 que les voy a leer, que me llamó mucho la atención con respecto a estos dos puntos que estoy tratando. Y dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Me gustó mucho el olvídese de sí mismo, como en el amor. Cuando amamos a alguien lo ponemos por encima de nosotros. Ya no vemos por lo que primero yo quiero, sino vemos por lo que nuestro ser amado necesita, llámese hijo, llámese esposa, llámese padre, llámese madre, abuelo o quien sea su prójimo que usted desea amar. Lo ponemos por encima. Bueno, el ser discípulo de Jesús implica que la voluntad de Jesús, que lo que Jesús quiere, será puesto por encima de lo nuestro, de lo que yo llegase a desear o sentir o esperar. Y luego viene la parte de sígueme. Eso implicaba en la época algo muy similar a lo que comentaba al principio. Ser un seguidor era pues tener un rabí, un maestro con el que te gustaba cómo hablaba y tú decidías seguirlo y platicabas o anunciabas y adoptabas sus ideologías y sus prácticas. Y bueno, no era tan diferente como ahora. Tenemos diferentes tipos de seguidores y diferentes tipos de rabís o de maestros. Y cada quien lo escoge. Y si bien todo ser humano necesita, y todo cristiano necesita ser enseñado, pero también enseñar, hay que ser sabios al elegir a nuestro maestro. Entonces, la palabra de Jesús, sígueme. El seguidor no solamente tendrá que decir, sí lo haré. El seguidor tendrá que hacer algo más. Y acompáñenme a Juan 12, 24. Y viene hablando de sí mismo Jesús, hablando de su muerte en el contexto inmediato. Que si leyésemos el 23 dice que el Hijo del Hombre va a padecer y será glorificado. Y el 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Aquí nos está dando nuevamente el ejemplo de cualquiera que esté dispuesto a ser mi discípulo, tendrá que estimar todo por ningún valor. Tendrá que perder todo. Y hace énfasis a la vida. Pero lo bonito o lo que yo quiero destacar del 24 es cuando habla del grano de trigo. Dice que si no muere, no pasa nada. Pero si muere, entonces lleva fruto. Jesús tuvo que morir para que fuésemos salvos. Y usted y yo tendremos que morir para dar fruto. Porque el discípulo no solamente debe tomar la decisión de seguir, ni solamente tiene que decir, lo voy a hacer, sino tiene que morir. Y cuando muera, llevará fruto. ¿Qué frutos va a llevar? Primeramente, vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo 3. Y Juan el Bautista está hablando con los fariseos que vienen a bautizarse y les dice, ok, pero 3:8. Dice, ok, bautícense, pero haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
¿Ok? Ya decidiste seguir a Jesús, has decidido morir a tus deseos, a tu voluntad. Ahora ve y haz frutos dignos de arrepentimiento. Para que no exista ninguna duda de quién o a quién sigues. En mi último sermón, cuando hablé del amor, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En que se amen. Frutos dignos de arrepentimiento. Evidencias claras de que son nuevas criaturas. ¿Qué otro tipo de fruto debemos de llevar? El fruto del Espíritu Santo. Entre ellos está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos no los aprendemos y de corridito, como en las tablas. Pero, cuán difícil es tenerlos en nuestras vidas. Y eso no es de vergüenza, que nos es difícil, al contrario, sabemos que por nosotros mismos no podemos llevarlos. Por eso mismo se llaman frutos del Espíritu, porque no se trata ni de usted ni de mí, se trata de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo y luego trajo al Consolador, el cual nos da la capacidad de tenerlos. Pero el seguidor de Jesús los tendrá, no por él, sino por quien le amó. Y luego viene el fruto en el que yo me quiero enfocar en esta tarde. Porque si bien todos dijimos, yo soy discípulo de Jesús, hay una ordenanza clave para todo el que se profesa discípulo de Jesús. Si es que todo lo que he mencionado anteriormente lo cumple, gloria a Dios, qué bueno. Siga así, enseñe a otros, porque en el camino necesitamos ir de a dos para no caer fácilmente. Si esto es así, entonces puede palomear los frutos que ya mencioné. ¿Qué frutos eran? Dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo. El siguiente fruto es el fruto de almas para Dios. Pero no el fruto, querido y querida hermana, que yo voy y le reparto un folleto a alguien en la calle y no le pregunté su nombre o si de milagro pude hacer una oración por él. No. Si leemos la ordenanza de Jesús, que se encuentra en Marcos 16, del 15 al 20. Y habla de la resurrección de Jesús, pero nos vamos a fijar del 15 al 20. Primeramente les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero luego en los otros evangelios nos podríamos ir a Mateo 28, pero no lo busques, se lo voy a leer yo. Dice, id y haced discípulos. Aquí dice predicar, y si lo complementamos con Mateo 28, hacer discípulos. No le dice, id y reparte un folleto. Id y ora por ellos. Es id y hacer discípulos. Y si ya definimos qué es un discípulo, entonces tenemos que ir y enseñarles todo lo que conlleva el ser un discípulo. Y hasta que sea un discípulo, puede palomear el fruto de almas para Dios. Pero no termina ahí, porque será un acompañamiento de toda la vida. ¿Por qué? Porque todos necesitamos nuevamente enseñar, pero también ser enseñados. Necesitamos no solamente ir y Dios te bendiga. Hoy necesitamos que cada uno de los que estamos sentados en este lugar tome a un
cualquiera, sea hombre, sea mujer, y lo haga discípulo. Si lo vemos en cantidad, imagínense que cada uno de ustedes trajera una persona durante un año. La iglesia probablemente tendría que hacer 2 cultos. No vamos a caber. Pero no solamente es en la iglesia, es cambiarle la vida a una persona. Y no la va a cambiar usted, pero va a ser el instrumento para cambiar la vida de alguien que está pidiendo tal vez a gritos, no sonoros, ayuda. Entonces dice, el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego habla de las señales que seguirán a los que van y evangelizan. Pero comúnmente como cristianos nos cautiva muchísimo estas señales. Y queremos hacer estas señales. Queremos sacar demonios, queremos tener autoridad, queremos hablar nuevas lenguas. Pero hermanos, esto fue prometido para que el que vaya y haga discípulos. Si usted y yo somos discípulos de Jesús, automáticamente estamos llamados a ir y a ser discípulos. No importa la edad que tenemos, no importa cuánto tiempo tenemos, siempre hay oportunidad, porque el discípulo tiene que llevar fruto. Y si dice que el fruto permanezca, yo quiero entender lo que las almas que ganamos para Cristo deben permanecer. Es nuestra tarea, es nuestra labor. Es como probablemente, si no cambiamos al mundo, cambiaremos el mundo de una persona, porque dicen por ahí que cada persona es un mundo. Pero es que tenemos que ser movidos a entender este concepto, que se nos ha repetido probablemente desde que pisamos la iglesia. A ser como Jesús. Y Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y los enseñó. Y a los que enseñó los mandó a enseñar. Y a los que ellos enseñaron a enseñar y enseñar. Y por eso usted y yo estamos aquí. Yo una vez fui enseñada y ustedes han sido enseñados y probablemente enseñan. Tenemos que fluir, tenemos que recibir y tenemos que dar. Necesitamos fijar el objetivo de nuestras vidas a predicar el evangelio. Porque nos duele ver noticias en la televisión, nos duele ver que están pasando por dificultad las personas cercanas, porque si yo les preguntara, ¿quién conoce a alguien con problemas? Todos levantamos la mano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por esa persona? Yo oro por ella en mi casa. Ok, muy bien. ¿Qué vas a hacer después? Lo voy a hacer discípulo de Jesús. Porque ser discípulo de Jesús no solucionó mis problemas, pero me cambió la vida. Me ayudó a ver la situación que enfrento de diferente manera. Eso es lo que la gente necesita afuera. Esperanza. ¿Pero cómo? Si nos encerramos en 4 paredes a buscar cómo mejorar. Sí, tenemos que mejorar. Pero hermano, no se espere a ser perfecto ni a saberlo todo para ir. No necesita más que saber lo que Jesús ha hecho en su vida. Nada más. Y yo creo que Jesús, a través de su Santo Espíritu, ha hecho muchas cosas en todos los que están aquí. Porque le alabamos y le glorificamos con una gratitud. Porque Él nos amó primero. Y Él nos dio todo lo que somos, aunque nosotros no lo valoremos. Tenemos que llevar ese fruto. Pero tristemente no sé quién nos ha dicho que es más importante que una persona solamente haga una oración y ya. No. Si bien podemos salir a la calle y que hagan la oración, es buscarlo otra vez. Es ir más allá. Y así se solucionan varios problemas. Primero, la vida de otros. Segundo, siempre
que damos, somos más bendecidos nosotros. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando aún no tenemos que dar y damos, Dios nos da el gozo y la paz. Podemos estarnos derrumbando, pero siempre es importante testificar. Y aún cualquier cosa por la cual nosotros podamos poner de pretexto para no hablar de Jesús, esa es una grandísima oportunidad para dar fe de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que está haciendo. Porque el reconocer que aún fallamos, el reconocer de que no la tenemos hecha, también es un testimonio de quién es Dios para la gente que está allá afuera. No nos endurezcamos en el corazón como lo hacían los fariseos, que llegaron a rechazar a quienes no eran como ellos, sino que amemos al pecador, que amemos, que necesitemos hablar y que necesitemos seguir quitando lo que a nuestro Padre no le agrada. Porque si bien el día de hoy el Señor nos llama a ser no solamente un creyente que viene y se sienta el domingo, que viene y alaba y alza sus manos y da sus diezmos, sus ofrendas, y le hace caso al pastor de que ya hay que llegar temprano. Qué bueno, gloria a Dios que lo hace. Pero no solamente se trata de eso. Está en el camino. Pero cada vez que mejoramos un área, viene otra. Porque conforme más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Y de cuánto necesitamos a Dios. Y de que cuánto la humanidad necesita de Dios. Y solo a través del amor que habita en todos los que estamos en este recinto, la vida de las personas va a cambiar. Entonces, no un creyente de nombre, no un creyente de que conozco, sino un seguidor de Jesús. No un seguidor que ve lo que Jesús hizo, sino que vive lo que Jesús vivió. Un seguidor que va a adoptar el estilo de vida de Jesús. Un seguidor que va a aprender de su maestro. Porque su maestro todavía tiene mucho que enseñar, tiene mucho que enseñarnos y nos lo va a enseñar, pero también necesita que enseñemos. Así que revise la lista de los frutos que el discípulo debe de tener. Y si uno le falta, o le faltan dos, o le faltan todos, no importa. Porque para eso estamos aquí. Lo importante es escuchar lo que nos falta. Y buscar que pronto ya no nos falte. Pero volvemos a lo mismo. No a escuchar y olvidar, sino a escuchar y poner en práctica y no volver a eso, como si ignoráramos lo que el Dios nos ha hablado el día de hoy. Hermanos, hermanas, hagamos discípulos, porque es la razón por la cual conocemos a Jesús. Sí somos salvos y sí fuimos creados y estamos con Dios, pero somos salvos para que otros sean salvos. Y si no, pues de nada estamos sirviendo, con perdón de todos los que me escuchan, porque hay gente que necesita a Dios y nosotros también lo necesitamos, pero ya le conocemos el camino. Así que póngase de pie, hermano. Y si gusta en el altar, si gusta en su lugar, primeramente pídale a Dios el ser un discípulo genuino, un discípulo el cual Él dio las características.
Y en segundo, venga y ore por las personas que usted sabe que necesitan de Jesús. Y que conoce, y que sabe que probablemente sea la única herramienta viable que Dios va a usar para que esa persona tenga un encuentro con Él. Si usted está bien con Dios, entonces venga y ore por quien no está bien con Dios y desearía que sea reconciliado con nuestro Señor. Paz, hermano, todos conocemos a alguien. Y oremos. Danos la capacidad, danos el entendimiento, el valor, el denuedo, todo aquello, Señor, que nos sea necesario para que tu reino, tu evangelio y tú mismo puedas ser revelado a las personas que te necesitan. Queremos ser siervos útiles, Señor, en tu reino. Estamos aquí dispuestos a seguirte y a llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, Señor. Amén.